Hola, mi querido amigo, mi querido hermano, qué alegría poder vernos nuevamente a lo largo de este trimestre. El título de la lección para los 3 meses siguientes es La promesa. Tiene que ver con el tema de los pactos, la alianza que Dios estableció a lo largo de la historia en diferentes circunstancias, con diferentes personas, pero en el fondo es el mismo pacto que Dios hizo con su pueblo, un pacto de amor. Pero entremos a la lección número 1, para el 3 de abril del año 2021. El título es una pregunta: ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Ya te has preguntado alguna vez por qué, si Dios es un Dios de amor, si nos creó perfectos cuando salimos de las manos de Él, por qué hay tanto dolor, tanta miseria, tanto sufrimiento en este mundo? Estamos viviendo tiempos difíciles. La gente emocionalmente anda conmocionada, conmovida. Cuando vemos lo que pasa a nuestra vuelta nos asustamos, nos sorprendemos, no sabemos qué hacer muchas veces. Hay gente desempleada, gente sin dinero, porque esta pandemia ha afectado al mundo entero de diferentes maneras. Delante de eso, el pueblo de Dios no deja de sufrir, porque nosotros estamos andando en este mundo, vivimos en este planeta, no tenemos a dónde escapar. Entonces el dolor llega también a los hijos de Dios. Y la pregunta es única: ¿por qué, si Dios es un Dios de amor? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Entonces, en el estudio de esta lección, vamos a estudiar este asunto. Lo primero que veremos es la creación de un mundo perfecto. Leo Génesis 1:1. Dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios en el principio. En el principio no había nada, en el principio solo había Dios. Y benditos los seres humanos que reconocen que en el principio de todo está Dios. En el principio de tu vida, en el principio de tus sueños, en el principio de tus planes. Si tú colocas a Dios en el principio, todo te va a ir bien. Ese principio de que en el principio solo Dios es algo que fue establecido en la misma creación, porque Génesis 1:1 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ahora, si tú te das cuenta, la Biblia no se da el trabajo de explicar. Tú puedes inventar muchos argumentos para combatir la idea de que este mundo no fue creado por Dios, de que este mundo vino a través de la evolución, que hubo una explosión cósmica y la Tierra surgió de eso. Tú puedes inventar el argumento que tú quieras para discutir la creación. La Biblia no se da el trabajo de argumentar, ni de destruir los argumentos contrarios a la creación. La Biblia solo dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Si tú aceptas, pues esto va a ser grandioso, porque si tú aceptas que saliste de las manos de Dios, entonces todo lo que sucede en este mundo tiene un propósito, porque tú no viniste al mundo por casualidad. Tú no eres fruto del acaso, tú eres fruto del amor de Dios. Y aún las cosas tristes que te sucedan en esta vida tienen un sentido, porque si tú sabes de dónde vienes, entonces sabes para dónde vas. Pero si tú eres fruto de la evolución, fruto del acaso, fruto de la casualidad, tú no sabes de dónde vienes. Y entonces tú no sabes a dónde vas, por lo tanto tu vida no tiene sentido. Tratas de descubrir tu camino y en ese descubrir tu camino te hieres, eres infeliz, destruyes las cosas más preciosas que tienes, las personas más preciosas que tienes a tu vuelta, tu esposa, tus hijos. En fin, por eso es necesario tener la seguridad. ¿Por qué estoy en este mundo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y el texto bíblico de esta mañana dice que nosotros salimos de las manos del Creador. Ahora, no es solamente Moisés que dice eso. David también dijo lo mismo. Voy a leer lo que dice David en el Salmo 100, versículos 1 al 3. Canten alegre al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría.
vengan a su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo, somos la oveja de su prado. Esto es interesantísimo, querido, porque mira que David repite una palabra de dos maneras diferentes. Alegría y regocijo. Júbilo, alegría, gozo, regocijo. Dice que aquellos que reconocen que Dios es el creador, aquellos que reconocen que no son frutos de la casualidad, sino que salieron de las manos de Dios, esas personas tendrán júbilo, alegría, regocijo, gozo en su corazón. La vida sin Cristo, la vida sin tener la seguridad de que eres fruto del amor de Dios, pues la vida es una vida de penumbra, una vida de sombras, una vida de angustia, de tristeza. ¿Y cómo hay motivo en esta tierra para sentirnos tristes? De repente en este momento tú estás viviendo un momento difícil de tu vida, estás pasando por el túnel, por la oscuridad de la prueba, de la angustia, del dolor, de la muerte. Pero querido, si tú no sabes de dónde viniste, ¿cuál es el fin de ese túnel oscuro? Pero si tú sabes de dónde viniste y viniste de las manos de Dios, entonces tú sabes que allá en el fondo del túnel habrá luz, que estás pasando por el valle de la sombra y la muerte, pero que finalmente llegarás a los pastos verdes y a las aguas tranquilas que el Señor Jesús te prometió. Ahora, nosotros salimos de las manos de Dios y la segunda parte del estudio de esta semana tiene que ver con el hecho de que salimos en un estado perfecto. Mira lo que dice Génesis 1:27. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Nosotros salimos de las manos de Dios. Y si tú sigues leyendo el libro de Génesis, vas a encontrar que Dios vio todo lo que había creado y era perfecto. ¿Por qué éramos perfectos? Porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Esta imagen no es necesariamente una imagen física. Esta imagen, más que todo, y en primer lugar, es una imagen de carácter. Cuando nosotros salimos de las manos de Dios, reflejábamos su carácter. Y Jesús un día dijo, venid a mí y aprended de mí que soy manso y humilde. O sea, cuando nosotros salimos de las manos de Dios, éramos mansos y humildes. Nuestro carácter reflejaba el carácter de Dios. No éramos iracundos, no éramos rabiosos, no perdíamos la paciencia con facilidad, no éramos egoístas, ni orgullosos, ni chismosos, ni mentirosos. Éramos mansos y humildes. Y esa mansedumbre y esa humildad nos llevaban a reconocer a Dios como nuestro Padre y a depender de Dios. Por eso tú te darás cuenta que antes de la entrada del pecado al mundo, Adán y Eva no pelearon, no discutían. Tú no vas a encontrar una discusión entre ellos. La primera discusión entre ellos surgió cuando ellos pecaron. Ahí sí comenzaron a acusarse uno al otro, a criticarse, a condenarse, a juzgarse. Ahí la humanidad se arruinó por completo. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿cómo sería tu hogar si tu carácter fuera diferente? ¿Dónde estarías en tu vida profesional, en tu vida financiera, si tu carácter fuera el reflejo del carácter de Dios? Es que como si el diablo hubiera dicho así, bueno, tú fuiste creado a imagen de Dios, vas a ser feliz y próspero, pero yo no quiero, yo quiero destruirte. Entonces lo que voy a hacer es deformar tu carácter. Y con tu carácter deformado, aunque tú quieras, nunca vas a ser feliz. Vas a perder el empleo constantemente porque vas a pelear con el jefe, vas a pelear con el compañero, vas a divorciarte una vez, 2 veces porque vas a pelear con la esposa, vas a pelear con los hijos. Quiere decir, no vas a ser feliz. Es por eso que cuando nosotros salimos de las manos de Dios, perfectos, pero después nos fuimos arruinando con el tiempo, porque a medida que nos alejábamos de Dios, pues nos hundíamos en el pecado y nuestro carácter se volvía un carácter horrible. Ahora, cuando Dios nos creó, ¿con qué propósito nos creó? Leamos Génesis 1:28. Y los bendijo Dios con estas palabras:
reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces, del mar y de las aves, de todos los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Interesante. Y los bendijo Dios. En esta palabra, y los bendijo Dios, está expresado el propósito de por qué Dios nos creó. No se bendicen cosas. En nuestras palabras, en nuestras terminologías humanas, sí, se bendice una casa, se bendice la comida, se bendice la ropa, porque los seres humanos somos periféricos, nos preocupamos con exterioridades, pero la palabra bendito viene de la palabra bendición, y la fuente de la bendición es Dios. Y cuando aquí dice Dios bendijo al ser humano, está queriendo decir que Dios vio al ser humano como igual a Él, como semejante a Él en su carácter, y quiso cultivar una relación de amor, de padre para hijo, una relación de comunión diaria. Quiso caminar con el ser humano, andar con el ser humano, no separarse del ser humano, porque Él era la fuente de la bendición, y al bendecirlos, lo que les estaba diciendo es: hijo, caminen conmigo, yo soy la fuente de la bendición. En la medida que estén conmigo, ustedes no van a sufrir maldición, van a ser benditos. Y para expresar ese deseo, Moisés, en el libro de Levíticos, capítulo 26, versículos 11 y 12, explica mejor esto. Dice: yo estableceré mi residencia en medio de ustedes, de sus hijos. Andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Te das cuenta? Yo estableceré mi residencia en ti, en medio de ustedes, en tu corazón. Yo quiero vivir contigo, andaré contigo por donde quiera que vayas. Y si yo soy la fuente de la bendición y tú caminas conmigo, tú no te apartas de mí, tú no te separas de mí, es lógico que vas a ser un hombre bendito, una mujer bendita. ¿Por qué? Porque yo soy la fuente de la bendición. Este era el plano divino. Él nos creó perfectos, Él nos creó para andar con Él, para caminar con Él, y siempre seríamos felices en la medida que andáramos con Dios. Infelizmente vino el pecado, pues, y el pecado es terrible. Leo ahora lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ahora, querido, vamos a pensar en esto. ¿Qué mal había en el fruto? En el fruto en realidad no había ningún mal. No me digas que hoy es pecado comer fruta, cualquier tipo de fruta. Piensa en una manzana, por ejemplo. La Biblia no dice, pero todo el mundo dice que fue una manzana. Que sea una manzana, que sea un higo, que sea una naranja, lo que sea. Pero qué mal había en el hecho de comer un fruto. Ese no era el problema. El problema no era comer el fruto. A veces nosotros nos preocupamos solo por el hecho de comer el fruto. Pero el problema es, para comer del fruto, tú tendrías que salir del territorio de la bendición y tendrías que irte al territorio de la maldición, porque el texto dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba en el centro del jardín. Había un territorio que era el territorio de la desobediencia, el territorio de la rebeldía, el territorio del hago lo que quiero con mi vida. Y Dios les dijo: hijos, si ustedes quieren ser felices, y yo soy la fuente de la bendición, no se aparten del terreno de la bendición. No entren al territorio de la desobediencia. No coman de este fruto. Porque si ustedes llegan a este territorio, van a sufrir. Les va a ir mal. Y van a acabar muriendo, porque yo soy la fuente de la vida. Pero ¿qué pasó con el hombre? Adán y Eva, ellos no prestaron atención a la voz de Dios. Ellos desconfiaron de Dios.
Ellos se apoderaron de la vida que Dios les prestó. Ellos creyeron que sabían lo que era mejor para ellos, y en realidad el pecado es eso. El hacer esto, el matar, el robar, el mentir, ya son consecuencias del pecado. El pecado es la loca idea de que tú sabes lo que es mejor para ti. El pecado es la loca idea de abandonar lo que Dios te dejó escrito y tratar de encontrar tu propio camino, y lo vas a encontrar, pero no es camino de bendición, es camino de maldición, no es camino de vida, es camino de muerte. Mira lo que la sierva de Dios dice al respecto del ser humano y de la prueba de él. Esto está en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 1, página 1096. Dice: Dios creó al hombre para que después de pasar por la prueba, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobediente. Esto es impresionante, mi querido amigo, porque el ser humano fue creado. ¿Tú te acuerdas que cuando Lucifer fue expulsado del cielo trajo una tercera parte de ángeles con él? Bueno, Dios quiso repoblar el universo. Quiso llenar los lugares vacíos que los ángeles infieles habían dejado en el cielo. Por eso planeó la creación del ser humano. Y el plan de Dios, de acuerdo a esta declaración, era que el ser humano se multiplicase hasta alcanzar el número de los ángeles que habían caído, para repoblar el universo. Pero no podría repoblar el universo con seres humanos que no probasen con su actitud, con su vida, no con su boca, con sus palabras, sino con su actitud, con su vida, que probasen ¿qué? Que probasen que Dios podía confiar en ellos, que probasen que ellos eran administradores sabios de la vida. Infelizmente, Adán y Eva fracasaron en la prueba, y entonces entraron al territorio de la maldición, y ahora la humanidad se arruinó. A partir de Adán y Eva, todas las generaciones ya nacían en la maldición del pecado. El carácter cada vez se deformaba más y más. Porque mira lo que dice la sierva de Dios. ¿Qué sucedió después de romper ese relacionamiento maravilloso entre Dios y el hombre? Cuando eso se rompió, ¿qué sucedió? Mira lo que dice: recibiréis poder. Un devocional escrito por la sierva de Dios, página 50. Mira lo que dice: el carácter humano, deformado por el pecado, es depravado y terriblemente diferente del que tuvo el primer hombre cuando salió de las manos del Creador. Esto es terrible. El carácter de Dios el carácter del ser humano fue depravado. Se volvió egoísta. Hoy día, hasta cuando una pareja se casa, cada uno está con una oración egoísta en el corazón. Oh Señor, ojalá que sea feliz. Oh Señor, bendíceme para que sea feliz. No está muy preocupado con la felicidad del otro, sino con su propia felicidad, con sus sueños, con sus planes. Porque por más que amemos, y el amor es limpio, nuestro amor limpio y puro está manchado con la fea mancha del egoísmo. Es un carácter depravado. Ahora tú te das cuenta por qué la humanidad hace lo que hace. Por qué los más ricos enriquecen cada vez más y no les interesa si hay gente que puede comer o no puede comer. Porque hay muchachos rebeldes que matan, abusan, torturan. ¿Por qué la droga corre suelta, arruina la vida de la juventud? Hoy día tú te das cuenta por qué los países están en guerra, por qué un país quiere dominar al otro. Es que el carácter del ser humano está depravado, es un carácter egoísta. Y sabes que en este mundo maldito por el pecado, ¿qué sucede? A veces nosotros pensamos que un partido político es la solución para los problemas del país. Yo no tengo nada contra los partidos políticos, pero mientras el corazón humano no sea transformado, sea de cual fuere el hombre, a qué partido político pertenezca, si su carácter sigue siendo depravado y egoísta,
pues Él llegará al poder y usará mal el poder. No necesitamos nuevos partidos políticos, necesitamos nuevos corazones, necesitamos la obra transformadora, maravillosa del Señor Jesucristo en la vida. Ahora, para terminar este comentario, quiero decir una cosa. Dios creó al ser humano. El ser humano salió de las manos de Dios, salió perfecto, para vivir una experiencia de relación, de comunión diaria con Dios. Y todo sería perfecto y el ser humano sería feliz, alegre, gozoso, con paz en su corazón, mientras se mantuviese fiel a esa comunión, mientras cultivase el relacionamiento diario con el Creador, la fuente de la bendición, la fuente de la vida. Infelizmente vino el pecado. ¿Y qué hizo el pecado? Separó al hombre de Dios. El hombre entró en el territorio de la maldición y ahora pues sufre las inclemencias de la maldición porque se separó de Dios. ¿Y qué piensas que Dios hizo? ¿Quedaría de manos cruzadas? No. Dios hizo un plan. ¿Y para qué era este plan? Para traer al ser humano que estaba en el terreno de la maldición, traerlo de vuelta al terreno de la bendición. Por eso en el mismo jardín del Edén, Dios les hizo una promesa a Adán y Eva que acababan de pecar. Y esa promesa está en Génesis 3:15, la voy a leer. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta es la primera profecía mesiánica. Dios estaba anunciando aquí la venida de Cristo. La mujer es símbolo de la iglesia. De la iglesia nacería un hijo y ese hijo era el Señor Jesucristo. Hijo nos es dado. Él era el Señor Jesucristo, el Mesías, el Redentor. ¿Y Él vendría para qué? Para restaurar esta triste situación de maldición en la que Adán y Eva se habían metido y habían conducido con ellos a toda la humanidad. Pero vendría Cristo. El enemigo heriría a Cristo en el talón. En el talón te pueden herir que no te mueres. Cuando el diablo crucificó a Cristo en la cruz, a través de los soldados, estaba hiriendo a Jesús en el talón. Pero dice, pero el Hijo te herirá a ti, a la serpiente, al enemigo, al diablo, te herirá en la cabeza. Y esa sí es una herida mortal. Esta es una profecía maravillosa. En realidad, Dios estaba estableciendo una promesa. Vamos a estudiar más de eso a lo largo del trimestre. Una promesa, hijo, tú lo arruinaste todo, pero yo voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para que restaure todo lo que tú arruinaste. Por eso, querido, tu vida tiene solución. No importa lo que has hecho, no importa cómo estás viviendo, no importa que a veces llegues a la conclusión propia de que no hay salida para ti. Sí hay salida, porque tú y yo lo arruinamos todo. Pero Dios envió al Señor Jesucristo para restaurar todo. Y ese plan de restauración fue presentado al ser humano en forma de un pacto, de una alianza. Y de eso es lo que vamos a estudiar a lo largo del trimestre. Que Dios te bendiga ricamente.